Bien. Bien, tengan buenos días. Vamos a dar inicio con la clase que corresponde al día de hoy, que sería el marco conceptual para la prevención de lesiones. Si no se escucha bien, me avisan. Bien, entonces en este caso me voy a poner de este lado. La vez pasada les tapé los de allá, vamos a cambiar. Bien, entonces en este caso, pues como les mencioné, el marco conceptual para la prevención de las lesiones. Vaya, ustedes ya quinto año, ¿verdad? Ya rotaron por cirugía y en algún momento pasaron, ya sea por la emergencia o la consulta externa o algún servicio, donde ustedes pueden observar ese tipo de lesiones, ¿verdad? Sean fracturas, ya sea por accidentes, lesiones intencionales, no intencionales, en diferentes grupos etarios por diferentes causas. Y de esto ustedes ya, o incluso también autoinfligida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que generalmente se ve en el día a día. Ahora, de todo ese tipo de cosas, ¿qué me podrían decir ustedes que son las principales que se están viendo en redes sociales actualmente? Accidentes de tránsito, ¿verdad? Es una de pues la mayor cantidad de causas de lesiones en este caso. Ahora, acá vamos a manejarlo o verlo desde este punto, que serían cuáles son los objetivos, identificar las emergencias quirúrgicas más frecuentes en la comunidad, explicar los pasos a seguir en las emergencias, los elementos importantes que ayuden a la prevención de las emergencias para contribuir a la promoción de la salud. En este caso voy a hacer una aclaración en cuanto al cambio de la orientación. Si bien dice frecuentes en la comunidad, no nos vamos a enfocar en una comunidad en específico o en un área tan pequeña. Lo vamos a manejar a nivel de lesiones de causa externa, a nivel de país, y a partir de eso se va a realizar la extrapolación a la aplicación en las comunidades. Entonces, acá, ¿en qué nos vamos a enfocar? En cuanto aquí menciona los pasos para las emergencias quirúrgicas, el manejo en sí no nos vamos a enfocar. Eso, por favor, guarden silencio. Las compañeras que están ahí están hablando mucho. Entonces, en este caso, o sea, yo, igual, ¿verdad? No tomen fotos, yo se los voy a compartir, pero verdaderamente, por favor, presten atención o guarden silencio. Hay muchos compañeros que tal vez sí quieren prestar atención y también es un distractor, entonces por favor. Ahora, en cuanto a los pasos, no vamos a profundizar en cuanto en sí al manejo de cada una de estas lesiones, porque eso es algo que ustedes van a ver en cirugía, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo para quemaduras, el manejo para heridas cortantes, contusas, entre otros? Entonces nos vamos a enfocar principalmente en lo que ustedes van a hacer en primer nivel o en su año social. Principalmente reconocer cuáles son esas emergencias, saber priorizarlas o categorizarlas para hacer la referencia oportuna, ver cuándo ustedes pueden manejar algún tipo de lesión en alguien de su comunidad o en cuándo ustedes tienen que referir. Y principalmente saber identificar cuáles son esos parámetros que se tienen que tomar en cuenta para crear o establecer estrategias o tal vez no programas, pero sí estrategias para lograr la prevención de este tipo de lesiones. Bien, entonces haciendo esa aclaración que no nos vamos a enfocar en sí en comunidad. Ahora, vamos a dar inicio con el concepto. Tenemos que lesiones de causa externa son definidas como el daño o lesión en una persona en forma intencional o no intencional que puede originarse ya sea por un traumatismo, envenenamiento, agresión, accidente, que puede ser mortal o no mortal, sea fatal o no fatal, ¿verdad? A veces pueden ser accidentes que uno accidentalmente o intencionales porque alguien apuñaló en casos de violencia. Eso ustedes se recuerdan, fue el incidente que sucedió en el estadio, ¿verdad? Entonces, hay muchas de estas lesiones que no responden solo a aspectos físicos meramente, sino también a problemas sociales, culturales, políticos o religiosos, entre otros, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta para el abordaje. Ahora aquí solo brevemente lo que ustedes ya mencionaron. En redes sociales actualmente, accidentes de tránsito, que es lo que más se está observando. Y aquí están pues unas noticias de esta semana. Conductor quedó atrapado tras un accidente en la carretera troncal del norte, que chocó con un árbol. En la parte de arriba, un adulto mayor fallecido atropellado por un bus que se dirigía
frente a la consulta externa del Hospital Jorge Mazzini, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, ya vamos a profundizar más adelante, pero ustedes pueden identificar que los afectados no solo son directamente el que va manejando, o sea, también personas que van caminando y otros, ¿verdad? Y de manera indirecta, tal vez, sus familias. ¿Qué más? Esto, ¿verdad? Muchos accidentes con motocicleta. ¿Alguien tiene o maneja motocicleta acá? Ok, bueno, entonces cuando pasemos a esa parte usted nos va a responder. Vale, entonces tomando esto en cuenta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tomar en cuenta que como lo vamos a observar con datos estadísticos, estas lesiones o lesiones de causa externa, independientemente del origen, son uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. A nivel mundial se tiene que más de 5 millones de personas mueren anualmente por lesiones, tanto intencionales como no intencionales. La OMS refiere que anualmente 1.25 millones de personas en el mundo mueren a causa de lesiones por accidentes de tránsito, con un promedio de 3.400 al día. Y también es el número 1 de muertes en individuos de 15 a 29 años. Por favor, presten atención en este grupo de edad. Y en cuanto a la región de las Américas, el 11% del total de las muertes son consecuencias de accidentes de tránsito. Entonces, de todas estas lesiones, se identifica tanto a nivel internacional que, pues, de todas las lesiones o este tipo de cuadros, principalmente se dan por accidentes de tránsito. Entonces vamos a iniciar por cómo se presenta la problemática a nivel internacional. Vaya acá para que ustedes puedan observar. Aquí tenemos la causa de muerte de lesiones y nos da 4 tipos de lesiones. Tenemos por violencia interpersonal, envenenamiento, lesiones en carretera o en transporte, por decirlo así, y autolesiones, ¿sí? Entonces, aquí abajo tenemos por región. África, región de las Américas, Europa, Asia y así sucesivamente en cada una de las columnas, y las barreras son una comparación entre el año 2000 y 2021. Arriba tenemos en cuanto a nivel global, tanto femenino como masculino, y luego se desglosa en femenino y masculino. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes observen? Acá en la segunda columna, por favor guarden silencio, están hablando mucho. Ya a estas alturas yo no tengo que decirles que guarden silencio, ustedes tienen la capacidad de prestar atención. Si ustedes no quieren estar, no hay problema, se pueden salir, ¿sí? Por favor, ya tienen capacidad de autocontrol, unas 2 horitas, guardar silencio, se puede, ¿sí? Bien, entonces, acá lo que importante es la segunda columna, que corresponde a la región de las Américas. Y tenemos cómo se presentaron estas lesiones, en este caso, por ejemplo, violencia interpersonal en el 2000 y el 2021. Entonces nos vamos a enfocar primero en la primera fila, que ustedes pueden observar que en cuanto a violencia interpersonal en las diferentes regiones del mundo, quienes tienen las barritas más altas, tanto en el 2000 como 2021, la región de las Américas. Y más o menos el porcentaje por 100.000 habitantes, en este caso es el mismo, con 19.3 en ambos años. Ahora, tomando en cuenta que este es el área más afectada, si nosotros lo desglosamos por sexo, tenemos que en el caso de las mujeres, tal vez no es tanto, incluso el área de África es mayor que el de nosotros, pero en cuanto a los hombres, si ustedes observan, sí, somos prácticamente los más altos en cuanto a violencia interpersonal. Sin embargo, comparando el 2021 con 2020, se observó una leve disminución. Teníamos 34.1 y 33.9 para el 2021. Ahora luego tenemos el envenenamiento, que tal vez no es tan frecuente, es muy poquito, 0.4, tanto en 2020 como 2021, pero si lo desglosamos por sexo, tenemos que femenino es 0.2 en ambos años, pero masculino es 0.5. Entonces, es más frecuente, es una lesión que afecta principalmente al sexo masculino. Luego tenemos lesiones en carretera o accidentes de tránsito. ¿Quién es el área tal vez más afectada? Es la primera, que sería el área de África, tal vez no somos nosotros,
Pero en cuanto a sexo, sí se hace una evidente distinción que ustedes pueden ver en todas las regiones. No es tanto la afectación en cuanto a lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito, es principalmente en todas las regiones el sexo masculino. Y luego tenemos las autolesiones. En este caso, la principal región es Europa. Y de esto también, ¿verdad? Si lo distribuimos por sexo, principalmente el sexo masculino. Entonces ustedes pueden observar desde ya cuál es el grupo etario en general más afectado en cuanto a estos 4 tipos de lesiones. El sexo masculino, ¿verdad? Tanto en violencia interpersonal, envenenamiento, accidentes de tránsito y autolesiones. Bien, ahora, eso es de manera general o a nivel mundial. ¿Cómo se presenta a nivel de nuestro país? Este es un resumen por indicador de parte de la OMS en cuanto a nuestro país, que nos va a presentar ciertos parámetros en cuanto a las consultas. Aquí lo que necesito que ustedes vean es, en sí, estas son las 10 principales causas de muerte en El Salvador por grupos, tanto en el año 2000 al 2021. Entonces, ¿qué tenemos? Importante ver los grupos, los colores arriba. Tenemos enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, de color verde las lesiones, y las moradas que son por COVID o relacionadas a COVID. Entonces, en este caso, ustedes pueden observar que a nivel o en el año 2000, la segunda y la tercera causa de muerte en el país eran las lesiones intencionales y las lesiones no intencionales. Ahora, 21 años después, tenemos que esto cambia un poquito por las lesiones intencionales se vuelven el tercer lugar y las no intencionales el sexto lugar de muerte. Sin embargo, acá sí se ve un cambio por las enfermedades respiratorias por COVID. Recuerden que aquí el parámetro es 2021, entonces eso está relacionado a la pandemia y las secuelas posteriores a eso. Entonces, ¿qué es importante? Si ustedes observan dentro de prácticamente los 5 o 6 principales causas de muerte, tenemos 2 grupos de lesiones que son tanto las intencionales como no intencionales. Entonces es un área o un grupo de cuadros que sí se tienen que atender porque afectan en alta proporción la población salvadoreña. Ahora, si nosotros desglosamos este cuadro, por lo menos del 2021 por sexo, tenemos igual acá, a manera detallada, las causas de muerte para el 2021 por grupos. ¿Y qué es lo importante? Si ustedes observan, las lesiones en el caso de las mujeres es la tercera causa de muerte con violencia interpersonal. Y en el caso de los hombres tenemos que hay 2 grupos, la violencia interpersonal, que es la segunda causa, y las lesiones por accidentes de tránsito, que es la quinta causa en el país. Ahora, en este caso, bueno, había un dato estadístico que ese ya no se los traje porque ya estaba un poquito desactualizado, que era del 2019. Ahora, estos parámetros previo a la pandemia se tenía en el caso del sexo masculino, que la violencia interpersonal era la principal causa de muerte en el sexo masculino. Aquí pues se toma en cuenta el caso de COVID, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros lo desglosamos por otros indicadores, ¿qué otros indicadores son importantes para tomar en cuenta cómo afecta estas lesiones a la población? No solo es la mortalidad, sino también los años perdidos por muerte prematura, de igual forma los años perdidos por discapacidad. Recuerden que más adelante lo vamos a ver, que estas lesiones no solo son algo agudo, que se resuelve, se da tratamiento, cirugía, se corrige y hasta ahí llegamos. Muchas de estas lesiones, y principalmente en el grupo etario que afecta, que es población joven, puede causar secuelas, ¿sí? Puede causar discapacidad. Esta discapacidad tal vez no siempre hay la mejor atención en cuanto a rehabilitación o programas en los que se pueda dar una reintegración de la persona al área laboral, o se ve más limitado. ¿Esto qué pasa? Afecta el sustento económico, el ingreso económico, si fue por ejemplo quien aportaba más al grupo familiar. Entonces esto lleva a una serie de consecuencias, por decirlo así, por este tipo de lesiones. Entonces,
De todos estos otros parámetros tenemos acá el days o los años de vida ajustados por discapacidad. En este caso, aquí les menciona que se tiene una comparación. El caso o el que está a color pálido es cómo se presenta en las Américas y el que está a color sólido es, pues en el caso de nosotros, nuestro país. Tanto en femenino como en masculino, y aquí por grupos menciona, ¿verdad? Ustedes tienen que las lesiones, tanto en el grupo femenino como masculino, tenemos un mayor número de años de vida perdidos por discapacidad, incluso mayor que el de las Américas, que el promedio. Y acá también las enfermedades no transmisibles, pero principalmente las lesiones, independientemente de la causa. Bien, entonces ya de manera puntual, ¿cómo se pueden evidenciar en sí cuáles son estas lesiones? Acá, dando continuidad al aspecto cronológico, tenemos esto en el periodo de enero a diciembre del 2020 en la consulta ambulatoria. Y al igual que si ustedes recuerdan la clase de enfermedades dermatológicas, aquí están por grupos según el CIE-10. Aquí está todas las edades, ambos sexos y sexo indeterminado. Entonces, ¿cómo se observan? Todas las lesiones se meten en este grupo. Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, tanto intencionales, no intencionales, accidentes de tránsito, entre otros, todos se están englobando en este grupo, con 168.827 consultas ambulatorias por este tipo de lesiones. Ahora, si este grupo, esto es a nivel de todas las edades, ambos sexos. Si desglosamos el grupo por edades y por sexo, tenemos lo siguiente. Aquí están las edades, masculino y femenino, y ustedes pueden observar que afecta principalmente al sexo masculino, y 20 a 39 años, estos traumatismos fueron la principal causa de consulta ambulatoria con 36.000 pacientes, y en general los diferentes grupos etarios está dentro de los primeros 5, podríamos decir, en el sexo masculino. Es una diferencia con el sexo femenino, que también, si bien se presente, es ya tal vez en los últimos motivos de consulta y con una cantidad de personas menor en comparación con el sexo masculino. Ahora, pasando siempre a la consulta ambulatoria para el 2021, que es hasta donde llegaron los datos preliminares. Esto es, todas las edades, únicamente sexo masculino. Ustedes pueden observar acá que el grupo ya es la tercera causa de consulta, en este caso con 92.000. Sí hay un dato mucho menor en comparación al 2020, pero recuerden que también se ve afectado por el COVID, ¿verdad? Y por la pandemia. Ahora, si nosotros comparamos esta consulta ambulatoria de todas las edades sexo masculino con todas las edades sexo femenino, siempre la consulta ambulatoria para el mismo periodo de tiempo no está en como un motivo de consulta, son otros los principales. Ahora, ¿qué otro parámetro? Aparte de la consulta ambulatoria, egresos. Con egresos ya pues se tiene un diagnóstico diferente. Y aquí son dos grupos. Siempre, todas las edades para el 2021, y esto es solo sexo masculino, están fractura de otro hueso de los miembros con 3.300 y otros traumatismos, el mismo grupo previo con 2.900. Entonces acá, si bien solo es el diagnóstico, no especifica en sí pues el origen de estas lesiones, si fue autoinfligida, si fue accidental, si se cayó del techo de la casa, si fue accidente, entre otros. Solo en sí el diagnóstico con el cual se le dio egreso al paciente. Y de igual forma el egreso para el sexo femenino, pues no tenemos ningún tipo de lesión dentro de las principales 10 causas de egreso o diagnósticos. Con otro parámetro, la mortalidad. Ahí tenemos las principales causas de mortalidad siempre en la red hospitalaria para el 2021. Todas las edades sexo masculino. En cuarto lugar, traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo con 236. Y si hacemos la comparación con el sexo femenino, no tenemos estas lesiones. Bien, entonces ya pasando a pues el tema en sí de las definiciones, tenemos 3 definiciones para lesiones. La primera es desde el punto de vista médico, es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiopatológica de un organismo
que un organismo experimenta como consecuencia de una nox externa. Desde el punto de vista jurídico, es todo daño en el cuerpo o la salud. Y también tenemos que es causada por una exposición aguda a agentes físicos como energía mecánica, calor, electricidad, químicos, radiación ionizante, que interactúan con el cuerpo en cantidades o tasas que exceden el límite de tolerancia humana, y que en algunos casos estas lesiones pueden ser por falta de agentes esenciales a la vida, como oxígeno o calor en caso de ahogamiento, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las lesiones? Ahora, depende de la bibliografía que ustedes consulten, las lesiones se van a clasificar de diferentes formas, no hay una clasificación estándar o universal, depende del autor y de qué libro estén consultando. Pero para efectos de evaluación lo vamos a hacer en esta clasificación, que es según la gravedad, y dentro de esto la gravedad en base al tiempo de tratamiento, según la intencionalidad, el agente causal y según la teología médico-legal y la fuerza exterior o la energía que se aplica. Tenemos entonces, según la gravedad, mortales y no mortales. Los mortales son aquellas que se van a producir por la lesión, sea este directo o indirecto, pero sí es importante este criterio, que la muerte puede ocurrir de manera inmediata o diferida en el tiempo, sin ruptura de la causalidad entre la lesión inicial y el resultado final de muerte. Y tenemos los no mortales, que pueden alcanzar gravedades variables. Sin embargo, en ningún caso se va a conducir a la muerte, estas son las llamadas simplemente lesiones. Y también tenemos la clasificación de la gravedad en leve, moderada, severa, en base al tiempo que estas van a tardar en ser atendidas. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Otras clasificaciones que mencionamos: intencionalidad, fácil, intencionales, no intencionales, sea violencia en intencionales y accidentes en no intencionales. Según el agente causal, contusas, cortantes, asfixia, químicos, físicos y biológicos, según la etiología médico-legal, si es accidental, suicida, homicida o autoinfligida. Ahora, según la fuerza exterior o energía que se aplica o origen de la lesión, vamos a tener las mecánicas, que estas van a ser subcutáneas, mixtas y percutáneas. Subcutáneas, por ejemplo, asfixias mecánicas o contusiones. Si son mixtas, son explosiones. En las percutáneas, arma blanca, arma de fuego. En las térmicas, por calor o por frío, sean quemaduras, heladuras, hipotermia. Eléctricas, si es industrial o atmosférica. Y químicas, si es un efecto local o sistémico en el caso de intoxicaciones o contacto con algún ácido o con algún cáustico. Ahora esto apréndanselo bien, ¿verdad? Porque para los casos que se les van a colocar probablemente en el parcial, yo les voy a preguntar, bueno, ¿cómo se clasifica este tipo de lesión según, vamos a ver, según la fuerza exterior de energía? Y ustedes tienen que colocar la clasificación completa. Es térmica por calor, no solo térmica, ¿verdad? Porque eso se puede dividir en dos. Y esto solo para que ustedes vean otras clasificaciones, esto no les va a salir en el parcial. Este es según el agente causante en el Instituto de Medicina Legal, que ustedes pueden observar lesiones por agente contuso, por agente con punta de filo, proyectil o arma de fuego. Entonces hay diferentes clasificaciones de estas lesiones en base a las necesidades que se tienen. Otro ejemplo es que las lesiones se puedan clasificar como externas o internas, y aquí están algunos ejemplos de este tipo de lesiones. Y esto generalmente para que solo ustedes puedan observar. Anteriormente, bueno, ahora hasta cierto punto ha cambiado, ya sea en las instituciones de primer nivel, para el registro de todos los datos epidemiológicos que ustedes necesitan para hacer registro, obtener información correspondiente de las lesiones. Se utilizaba el sistema SILEX, en donde ustedes aquí tienen, ¿verdad?, la clasificación de la lesión y todos los datos necesarios. ¿Como cuáles? Aquí tienen, aparte de los datos generales del paciente, tienen los mecanismos de lesión. Si es por transporte, no se observa bien, ¿verdad?, pero en lo que ustedes van en el material sí se ve. Accidente de transporte, si fue por agresión sexual, contacto con cuerpo extraño, si fue por estrangulación, por fuego, un golpe, intoxicación, entre otros. Tenemos la intencionalidad de la lesión,
si fue no intencional, autoinfligida e intencional, si fue donde se llevó a cabo, por ejemplo, un bar, en la calle, en la casa, en la escuela, y qué actividad se estaba realizando en el momento, por ejemplo, si se estaba estudiando, si era recreación, si se practicaba algún deporte, entre otros. De igual forma, tenemos acá los datos específicos del evento. En el caso de que sean accidentes de transporte, dónde iba la víctima, la contraparte, el usuario y el tipo de accidente, si fue un atropello, colisión, choque. También en la violencia, en caso de que sea violencia, si es interpersonal, cuál es la relación del agresor con la víctima, el contexto en el que se estaba llevando a cabo y cuáles son los factores precipitantes en el caso de la violencia autoinfligida. Y aquí también tenemos la severidad de la lesión. Esa es la otra clasificación que les mencioné anteriormente. Se va a clasificar en leve, moderada o severa. En el caso de las lesiones leves van a implicar una atención menor de 1 hora de tratamiento, como heridas menores, erosiones. Las lesiones moderadas, que implican de 1 a 6 horas de tratamiento, donde requieren algún procedimiento, por ejemplo, lavado gástrico, observación, colocación de alguna férula si es una fractura cerrada o alguna sutura. Y las severas, que son más de 6 horas, en donde ya se requiere un manejo tal vez quirúrgico. Y de igual forma ya la severidad si es un trauma cráneoencefálico y el destino del paciente. Entonces, en este caso vamos a hablar de manera general de las lesiones no intencionales y de las lesiones intencionales. En cuanto a las lesiones no intencionales, son los tipos principales de lesiones y estas van a tener similares tasas en la mayoría de los países. Sin embargo, eso es importante. La naturaleza de la lesión como la extensión va a depender de la región geográfica, cultura, urbano-rural y otros factores, por lo que eso es bien importante para que ustedes lo apliquen en el contexto de su comunidad. Por ejemplo, aquí se los traigo, pero para empezar, si tenemos un paciente ahogado, si fue en una comunidad rural, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser el contexto del ahogamiento? ¿Cómo se pudo dar? ¿Qué grupo etario? Puede ser pesca, ¿qué más? También un río si está lavando la ropa, un descuido, tal vez el niño estaba jugando y se cayó, ¿qué más? En un pozo también por necesidad de sacar agua, ok. Entonces, si yo les digo, un paciente que se ahogó en la colonia Escalón, ¿cuál fue el contexto en este caso? Probablemente una piscina, un jacuzzi, si ustedes lo quieren ver. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Ahogado? Puede ser una cisterna tal vez, aunque en estos casos las cisternas generalmente están cubiertas, pero están bajo tierra. Entonces es importante que ustedes para un mismo evento o para un mismo tipo de lesión hay que tomar en cuenta el contexto en el que se está dando, porque dependiendo de eso ustedes van a tomar las medidas o estrategias o prevención de estas lesiones. Y aquí está lo que ustedes ya mencionaron y les colocan los ejemplos, ¿verdad? Si son incendios o quemaduras, cómo estos pueden ser en países con ingresos bajos y en países con ingresos altos una misma lesión. Por ejemplo, también está caída desde las alturas, si se subieron a un árbol alto, caída de niños desde tejados o animales domésticos como caballo, construcción y reparación domiciliaria, en el caso de países de bajos ingresos, y en el de altos ingresos, por ejemplo, trabajadores de construcción, si fueron desde la ventana de los departamentos, tal vez niños o ancianos que se caen de escaleras o dispositivos para caminar de los bebés. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Ahora, siguiendo la línea de los no intencionales, como ya observamos, principalmente son los accidentes de tránsito. Entonces, a manera general, para que ustedes vean, y ya nuestro amigo nos va a participar ahí el doctor para su experiencia en motocicleta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es cómo ha ido evolucionando desde el 2015 a el 2021 el promedio diario de accidentes de tránsito. Y aquí está, ¿verdad? El total de accidentes, cronológicamente, pues se ha visto una mejora, ¿verdad? Por lo menos desde el 2015 con 22.000 a el 2021
con 14.000. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la pandemia, porque de tener 20.000 a 15.000, pues se dio por este evento, ¿verdad? Y 14.000. Ahora, eso en cuanto en sí los accidentes. Ahora, en cuanto a los lesionados y los fallecidos, de igual forma por cada año, tenemos las mujeres lesionadas y las mujeres fallecidas, y los hombres lesionados y los hombres fallecidos. Si nos vamos en este caso a mujeres lesionadas, empezamos con un 30% de todos los lesionados. Las mujeres fueron el 30% en el 2015. Y a medida que fueron avanzando los años, se pudo ver una disminución para que en el 2021 tenemos 25.93% de los lesionados en accidentes de tránsito son mujeres. Ahora, ¿cuál es la comparación con el sexo masculino en hombres lesionados? Teníamos que el 69% de los lesionados eran hombres, y a lo largo de los años, ¿qué pasó con ellos? Aumentó incluso, ¿verdad? Entonces, es una problemática que hay que observar porque está aumentando, ¿sí? De 69 en el 2015 a 74. Luego nos vamos a fallecidos. Mujeres fallecidas, empezamos con 19.32, y ¿cómo terminamos en el 2021? Con 15, ¿sí? Pues van mejorando los números. Y en el caso de los hombres fallecidos, 80% de los fallecidos en accidentes eran hombres. ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, 2021, 84, ¿verdad? Entonces, hay, pues casi 85, hay un aumento. Ahora, ¿cómo? Eso es hasta el 2021. ¿Cómo estamos? Por lo menos el año pasado. Esto es el informe anual del 2025 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Aquí solo vamos a ver ciertos parámetros para que se tomen en cuenta. Aquí se tiene el comparativo del siniestro de vialidad 2024-2025. Y aquí ustedes tienen los siniestros viales, incluso aumentaron del 2024 al 2025. Los lesionados también aumentaron. Los fallecidos disminuyeron 100 más o menos. Y los detenidos peligrosos, sí, también hay una leve disminución. Ahora, tomando hasta ahorita solo este parámetro y los lesionados y fallecidos, en cuanto al sexo, ¿cuáles podrían decir ustedes que son las posibles causas de estas lesiones o esta distinción? Puede ser el trabajo, sí, puede ser, ya mencionó, alcoholismo. ¿Qué más? Sí, pero ahorita tomando en cuenta solo el sexo y esos datos siniestros, ¿sí? Entre hombre y mujer, ahorita esos son los datos que tenemos. Ya mencionaron consumo de sustancias, el tipo de actividad laboral. ¿Qué más? Uso de teléfono. Las motos también son más frecuentes en el sexo masculino. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, ¿qué otro parámetro? Ahí dice fallecidos por usuarios vulnerables. Igual, 24-25 tenemos los ciclistas, los peatones y los motociclistas. En este caso sí hay una pequeña mejora en cuanto a peatones y motociclistas. Sin embargo, ciclistas sí ha aumentado lastimosamente el número de fallecidos por usuarios vulnerables. ¿Qué otro? Aquí ustedes ya lo mencionaron. ¿Cuáles son las principales causas de siniestros, tanto en lesionados y fallecidos para el 2025? Y aquí dice, siniestros viales, distracción del conductor, invasión del carril, que no guarda la distancia reglamentaria. En los lesionados, invasión del carril principalmente, distracción del conductor y que no se respetan las señales de tránsito. Y fallecidos, distracción del conductor, exceso de velocidad e invasión del carril. Ahora, generalmente hay muchas quejas, si ustedes ven en redes sociales, ¿verdad? De que en las motos o los carros hay invasión de carril. Ahora, el compañero acá, ¿es eso cierto? ¿O desde su perspectiva considera que...?
Ok, eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la velocidad en kilómetros en donde sí establece que puede haber una o rebasar los carriles? Ok, ¿verdad? Entonces, generalmente las motos, vaya, si sabe, ¿verdad? Él se cuida, su compañero. Vaya, entonces, generalmente es pues dentro de los principales y ya vamos a ver en cuanto al vehículo, bueno, más adelante afectado. Y luego tenemos la distribución mensual de indicadores de siniestralidad. Y ahí tenemos siniestros, lesionados y fallecidos. Ahora, ¿qué me podrían decir respecto a esos picos en donde hay un aumento de estos tres indicadores? Hay un aumento en marzo, más o menos, en junio y ya para noviembre y diciembre. ¿Por qué? Vacaciones, ¿qué más? Fiestas patronales. ¿Qué hay en noviembre de fiesta patronal? Bebidas alcohólicas. ¿Cuándo es el carnaval de San Miguel? En noviembre también, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos culturales para ver, por favor guarden silencio, para ver cuáles son ya sea los grupos etarios y cuáles son estas medidas preventivas que se van a tomar o llevar a cabo. Bueno, esto es fuera de ese plan que les mencioné, estos son reportes de la PNC, en donde aquí les mencionan los siniestros viales ocurridos por día. ¿Sí? En cuanto a qué día de la semana ocurren más colisiones, choques, atropellos, características especiales, siendo estas caída de pasajeros en vehículos en movimiento, incidentes por derrame de aceite, caída de árboles, piedras en carretera o incidentes provocados por semimovientes en la vía. Ahí ustedes pueden observar qué día de la semana presenta mayor colisión. Viernes, ¿por qué? Porque viernes, ¿verdad? Todos salen, hay una mayor cantidad de, pues, ya sea salidas nocturnas, algunas bebidas alcohólicas y entre otros, ¿verdad? Entonces, probablemente sí hay otros factores culturales y sociales que intervienen en el aumento de estas colisiones en este día. Ahora, choques, ¿qué días tenemos? Domingo y importante, ¿verdad? Si bien el domingo tiene la mayor cantidad, empieza desde el viernes. Viernes, sábado y domingo. Atropellos, ¿qué días? Lunes, ¿sí? Lunes y martes. Características especiales, como ya se mencionaron anteriormente, ISA tal vez un poquito más uniforme y los vuelcos, domingo y lunes, principalmente sábado, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso porque depende, no sé si ustedes se han dado cuenta de cuáles son las medidas o los programas o las intervenciones que se hacen en cuanto a la seguridad vial en las redes sociales, noticias, entre otros. ¿Qué han observado ustedes en cuanto a cuando ya se vienen las vacaciones o alguna actividad o fecha festiva? En cuanto a las recomendaciones de seguridad. Si toman, no manejen, ¿qué más? ¿Qué otro? Conductores designados, ¿verdad? Si alguien quiere tomar, ¿qué otra medida? ¿Cómo? ¿Qué más? También hay más presencia policial, pero entonces dicen, no, si hay retén, mejor no tomo, ¿verdad? No vaya a ser. Entonces son parámetros a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué otro dato? Según la PNC, tenemos acá los fallecidos. Pues tenemos los fallecidos por rango de edad y tipo de siniestro vial, realizando una comparación entre el 2025 y 2026, y ustedes pueden observar colisiones, choque, vuelco, atropello y características especiales en menores de edad, adultos en edad productiva y adultos mayores. Ustedes pueden observar cómo principalmente el grupo etario son adultos en edad productiva y si son principalmente el sexo masculino,
Esto puede implicar, como les mencioné anteriormente, una disminución en el ingreso económico a las familias. ¿Qué esto que puede llevar? Bueno, un accidente puede llevar a que no se pueda laborar, no se pueda conseguir empleo. Por esta necesidad, los hijos, si son adolescentes, tengan que salirse de las escuelas para trabajar y apoyar a la familia, y es un ciclo en donde ya se ven afectados muchos otros parámetros determinantes que aumentan los riesgos de padecer enfermedades, entre lo que ustedes ya han visto de determinante, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, aquí solo les dice el tipo de fallecidos por tipo de siniestro, y allá, fallecidos por usuarios vulnerables para el 2026, peatones 119, motociclistas 109 y ciclistas 7. Ahora, aquí están los datos de atenciones hospitalarias en el año 2026. Bueno, aquí sale 2025 y unas son 2026. Eso ustedes lo pueden consultar, pueden aplicar los filtros que están allá, el año, qué mes necesitan, y les dan los datos de atenciones hospitalarias. Aquí están cuántas son las atenciones por siniestros viales, cómo se clasifican por género, el promedio diario de atenciones, cuáles son los rangos de edad de los lesionados atendidos por siniestro vial. Si ustedes observan, principalmente pues adolescentes de 16 a 18, 19 a 25, y podríamos decir que llega hasta 35, adultos en edad productiva. Ahora, ¿cuáles son las ocupaciones de esos pacientes lesionados? También se menciona ahí si son empleados, agricultor, no identificados, comerciantes, profesional, artesanos. Ahora, ¿por qué creen que se incluyen agricultores en este tipo de lesiones o siniestros? ¿Por qué creen que son? No, pero estamos hablando de siniestros viales ahorita, ¿sí? En siniestros viales. Vale. Recuerden que igual, ya mencionaron el aspecto del transporte, que generalmente pueden hacer uso de motocicleta, pero también tomar en cuenta el uso de equipo, ¿sí? De maquinaria para el trabajo en el área de la agricultura, también entraría en esta clasificación. Y allá los años de procedencia, bueno, la región de procedencia, urbana y rural también. Y aquí está el tipo de transporte y usuario involucrado. De todos esos tipos de transporte, ¿quién es el conductor más afectado? Motocicleta, ¿sí? Entonces, con 7.302. Y de igual forma el tipo de actividad al momento del siniestro, viajando para el año 2025. Aquí solo es la atención por mes de estas lesiones, hasta cierto punto se mantiene de forma uniforme a lo largo del año, y las atenciones por día en personas lesionadas del año 2025, y lo que vimos anteriormente, sábado y domingo y lunes son los principales días en los que se presentan ese tipo. Y en cuanto al último parámetro, atenciones por rango de hora. Ahí le dice durante el día cuáles son las horas en donde se presentan este tipo de lesiones. ¿Alguien me podría decir por qué consideran que este tipo de lesiones se dan principalmente a partir de van aumentando de las 6 a 8, aumentan de las 9 a las 11 y tienen su pico de 18 a 20, de 7 a 8 de la noche? Puede coincidir con la hora de salida, ya todos van apresurados. ¿Qué más? Puede ser que no sean zonas con adecuada iluminación, sí, no se puede observar. ¿Qué más? Otra cosa. Puede ser agotamiento, puede ser que se esté durmiendo el conductor o el que va en el vehículo o el medio de transporte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que aunque el sector salud es solo uno de los muchos actores sociales interesados en la seguridad vial, que no es el principal, es importante desempeñar funciones, que eso es lo que ya vimos, ¿verdad? Que sobre todo descubrir lo más posible de los aspectos de las lesiones causadas por el tránsito a través de las encuestas o los datos epidemiológicos que ya vimos anteriormente, la magnitud, el alcance, las características, si se puede indagar en el momento la causa de choque, traumatismos, las maneras de prevenir esos traumatismos en las colisiones y reducir la gravedad, ayudar a colocar en práctica diversos ámbitos e intervenciones aparentemente prometedoras. De igual forma, tratar de
convencer o realizar que se creen políticas aplicadas a estos grupos etarios o causas principales para que no se conviertan en problemas de gran trascendencia. De igual forma, bueno, las políticas y las prácticas y el aumento de las capacidades. Teniendo esto, pues a nivel de salud pública se tiene que hay un cambio en el paradigma de la seguridad vial, en donde la prevención y control de los traumatismos causados por el tránsito se tienen nuevas perspectivas. En este caso, para mencionarles algunas, no se las voy a leer todas, es los errores frecuentes de los conductores y el comportamiento común de los peatones no debe ocasionar traumatismos graves ni defunciones. Los sistemas de tránsito deben ayudar a los usuarios a afrontar situaciones cada vez más difíciles. De igual forma, los traumatismos causados por el tránsito plantean una cuestión de equidad social. Se debe tratar de proteger a todos los usuarios de la vía pública por igual, ya que los que utilizan los vehículos sin motor sufren de forma desproporcionada más traumatismos y riesgos. Ahora, dicho esto, en cuanto a las lesiones no intencionales, también tomar en cuenta lo que les mencioné anteriormente. Pueden haber casos de intoxicación, ¿sí? ¿Cuáles son algunas medidas que se pueden tomar en cuenta en la intoxicación en las comunidades o a nivel nacional? No son tanto los datos o en sí la cantidad de intoxicados o fallecidos por intoxicación, sin embargo, sí uno de los grupos etarios principalmente son las personas que trabajan en agricultura por el consumo intencional o accidental de productos químicos. ¿Cuáles pueden ser algunas de las medidas que se van a tomar en cuenta? En cuanto a la prevención de este tipo de lesiones, en ese tipo de lesión específica. ¿Sí? Para disminuir los casos que se pueden tomar en cuenta. Uso de protección o equipo de protección para evitar intoxicación por ya sea contacto o ingestión accidental. ¿Qué más? ¿Qué es algo común que se realiza pues a manera general en cuanto a, por ejemplo, si nos salimos de fertilizantes y ese tipo de químicos? ¿Qué hacemos con las lejías, con los detergentes? Se cambia de envase, ¿verdad? Generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay ingestiones accidentales de este tipo de químicos o de sustancias, principalmente en, igual, si bien se dan en edades adultas, principalmente son en menores de edad de la ingestión accidental. Entonces, también eso en cuanto a las intoxicaciones. Quemaduras. Las quemaduras principalmente, ¿en qué fechas se dan y cuáles son los tipos más frecuentes? En diciembre, sí, por el uso de pólvora. ¿En qué grupos etarios? En los niños. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de quemaduras es frecuente? Relacionadas a actividades domésticas como cocinar, ¿verdad? En donde ya se entra en contacto con algún tipo de sustancias a temperaturas altas y hay diferentes tipos de quemaduras, sean primero, segundo y tercer grado. Entonces, ¿qué es importante acá? Que ustedes, si bien está va orientado a la comunidad, tienen que conocer su comunidad. Por ejemplo, si su comunidad cuenta con, es un área industrial, en donde haya plantas químicas o plantas donde se trabaja con alimentos, ¿qué riesgos puede tener la población o su comunidad? Si es una zona industrial. ¿Qué puede suceder en una zona industrial? Pueden ser accidentes relacionados al manejo de maquinaria, pueden ser explosiones, dependiendo del tipo de actividad industrial, pueden haber intoxicaciones. Entonces, todas las medidas que ustedes van a tomar en cuenta, por ejemplo, diferentes si son consultantes o si son directores de las unidades de salud, es estar pendiente de todas estas características, ya sea geográficas o grupos etarios, de su comunidad para ver cuáles son las principales lesiones. Ahora, ¿qué más o qué otros factores pueden intervenir en las lesiones en una comunidad? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, si es área industrial, ¿qué otra cosa puede ocasionarles lesiones en su comunidad? Si tiene acceso a, por ejemplo, el área geográfica en sí, si hay derrumbes, por ejemplo, si hay ríos que pasan cerca,
todo lo que ustedes ya mencionaron anteriormente. De igual forma, si es una comunidad que queda cerca de un área muy transitada, ¿sí? O si es algo que tal vez no tiene tipo de calles principales. Entonces, eso en cuanto a las lesiones no intencionales. Pasamos entonces a las lesiones intencionales. Estas se originan de violencia. Ahora, es el uso intencional de la fuerza física o el poder, de hecho, como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo o privaciones. Y aquí, pues de manera breve, tenemos las estadísticas en base a la Fiscalía General, que ahí está la delincuencia, la intolerancia social, intolerancia familiar y el total de homicidios intencionales. Ustedes ven, tal vez los datos son de manera oficial menores que en cuanto a las lesiones accidentales. Ustedes tienen total de 8 con delincuencia, 43 de intolerancia social, 31 con intolerancia familiar y 82 con el total de homicidios intencionales. Ahora, tomar en cuenta que muchas veces hay un subregistro de los datos por falta de denuncias o por que no se hacen los trámites adecuados. Aquí también, si ustedes, dependiendo qué fuentes consulten, hay organizaciones que se encargan de llevar registro de este tipo de lesiones intencionales o registro de violencia, pero tomando en cuenta datos de las redes sociales. Entonces, son datos o porcentajes muy diferentes, pero siempre hay el riesgo de que no sean del todo real o se cambie o modifique la información. Entonces, respecto a esto, a menudo las lesiones y la violencia afectan a jóvenes que son el sostén de sus hogares, por lo que la muerte o la discapacidad puede tener un impacto profundo en sus familias, lo que les mencioné anteriormente. Para el individuo, el tratamiento de las lesiones y la violencia implica atención médica inmediata, así como atención y rehabilitación psicológica, social y física a largo plazo. Y para la comunidad, las lesiones y la violencia tienen repercusiones médicas, sociales y financieras que requieren una respuesta coordinada. Ahora, para hacer frente a esta enorme carga sanitaria es necesario pues, recursos en el sistema de salud para financiar todos los aspectos de, bueno, principalmente no solo el aspecto médico, en cuanto a que ustedes tengan los insumos necesarios para la atención inmediata de este tipo de lesiones, sino también para, en todos los niveles, para lo que mencioné aquí anteriormente, la atención y rehabilitación en el área psicológica, social y física, que por las secuelas a largo plazo que se pueden presentar. En este caso, es también por la complejidad de las causas, la prevención de la violencia y las lesiones requiere medidas por parte de una serie de sectores en el ámbito local, regional y nacional. Ahora, recuerden que en el área comunitaria ustedes tienen que trabajar con intersectorialidad. No es solo la unidad de salud o el área de salud quien tiene que realizar las implementaciones, que otras entidades u organismos dentro de la comunidad pueden trabajar para establecer medidas. ¿Qué más? ¿Qué más aparte del área de salud en una comunidad? ¿Cómo? Puede ser las ADESCOS. Si conocen el área pues, geográfica, cuáles son las características de la comunidad. ¿Qué más? Pueden ser las escuelas, pueden ser también PNC que se encuentra en la comunidad, protección civil. Todos esos pueden trabajar de manera integrada para establecer medidas de prevención dependiendo de las características de su comunidad. Ahora, tomando que todos los ministerios de salud, independientemente en la etapa de desarrollo de infraestructura en la que se encuentren, tienen que en última instancia abordar las siguientes áreas de trabajo para prevenir violencia y lesiones, como son, que ya mencionaron, formulación de políticas, recopilación de datos, servicios para las víctimas, prevención, desarrollo de capacidades y promoción. Ahora, aparte, bueno, ya viendo el contexto de lesiones intencionales y no intencionales, ¿qué más van a hacer ustedes como médico en cuanto al manejo de este tipo de lesiones en primer nivel? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué les corresponde? Puede ser reportarlo, ¿qué más?
¿Dan ustedes la atención inmediata? ¿No? ¿O todo lo refieren y no dan atención inmediata? Dependiendo de la lesión, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Hacen referencia? Sí, ¿verdad? Importante también la referencia oportuna. Entonces, ¿qué se establece? Que la precocidad del diagnóstico y el envío en el momento adecuado desde la atención primaria a la red hospitalaria para ser valorado por el especialista es determinante de los resultados de dichas urgencias, principalmente por la presencia de posibles secuelas o discapacidad. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Triage. Eso ustedes ya lo ven desde que segundo año, ustedes ya lo conocen y ya lo saben hacer, entonces vamos a ir brevemente mencionándolo. ¿Qué es el triage? Es el sistema de atención y protocolización de la actuación médica para situaciones de desastre y que se permite brindar asistencia de forma ágil y eficiente, procurando el mayor beneficio hacia las víctimas del desastre, es decir, brindar atención al mayor número de víctimas en menor tiempo posible y dar prioridad al paciente más grave con posibilidades de sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es la definición del triage? Proceso de categorización del lesionado basado en la urgencia de sus lesiones y la posibilidad de supervivencia. Según el ATLS, el método de selección y clasificación de pacientes basado en las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, que normalmente se dispone de 60 segundos por víctima para realizar una evaluación que le permita definir la prioridad de atención y el traslado de cada paciente. Entonces tenemos así los niveles de triage. En este caso hay muchos términos similares, por favor no se vayan a confundir. Estos son niveles en cuanto a zonas en donde se realizan los triage. Está el nivel 1, 2 y 3, que son el primer triage, el segundo y el tercero. El primero se realiza en la zona de impacto, que generalmente en algunos o en la mayoría de las situaciones se llevan a cabo por los que se encuentran en el área, socorristas que llegan al lugar del desastre, y el objetivo de este primer triage es evaluación primaria, brindar auxilio inmediato de aquellas lesiones que colocan en peligro de muerte a la persona, clasificar según prioridad y evacuar fuera de la zona de riesgo. Luego va el segundo triage, que es el que se hace o se conoce como primer nivel de atención, que ya se realiza en un lugar adyacente a la zona de impacto, en donde ya no se corre peligro para la víctima o para el personal. Y es responsabilidad del oficial de triage, que tiene que ser un médico o personal de salud. ¿Cuáles son los objetivos de este segundo triage? Revisar la prioridad de la víctima, hacer una reclasificación si es necesario, estabilizar a la víctima y prepararlo para el traslado, practicar tratamiento prehospitalario y organizar el traslado en sí. Y el tercer triage es el que ya se realiza a nivel del hospital, que se lleva a cabo por los especialistas o médicos de mayor experiencia, que tiene un único objetivo, que es brindar asistencia médica definitiva según los protocolos de tratamiento o la lesión que se presenta. Entonces tenemos otros dos términos, que es el área de triage y el procedimiento. Vamos a ver primero el procedimiento, que es la primera orden que se debe dar, es pedir a los pacientes involucrados que se levanten y caminen, los que puedan hacerlos por sí mismos, que se destinen al área verde, y enseguida hay que dirigirse a las personas más cercanas que no fueron capaces de caminar para comenzar a realizar el triage. Esta categorización se realiza tomando en cuenta 3 parámetros, que es ventilación, perfusión y estado de conciencia. Y luego está el área de triage, que es el área en donde se colocan a las víctimas cuando han sido rescatadas y se someten a un examen físico para asignar las prioridades. Y este se va a dividir en 4 áreas, que son los colores que ustedes ya conocen: verde, amarillo, rojo y negro, en donde se van colocando según la prioridad. Y tenemos así estos 3 parámetros, que es ventilación, perfusión y estado de conciencia. En la ventilación, que se va a identificar de manera inmediata si respira, si tiene más de 30 respiraciones por minuto o si son menos de 30 por minuto. Sin respiración, un paciente fallecido; más de 30 es una prioridad inmediata y menos de 30 prioridad demorada. Posteriormente se pasa a la perfusión, en donde se palpa el pulso radial
Y bueno, se tiene que tomar en cuenta que la ventilación es primero, ¿verdad? Y se asignan las prioridades según pulso radial presente, prioridad demorada, y si está ausente, prioridad inmediata. Luego está el estado de conciencia, en donde si responde a órdenes simples o no responde a órdenes simples, prioridad inmediata, y demorada si responde. Ahora, ¿cuáles van a ser estos modelos? Ustedes ya los conocen, que hay diferentes modelos para realizar un triage, y estos se van a tomar de parámetro la polaridad o las características de las lesiones. Y según esto vamos a tener 4 tipos, que es el bipolar, el modelo tripolar, el tetrapolar y el pentapolar. En el bipolar, que tenemos, que se basa en la clasificación entre vivos y muertos, entre ya sea que pueden caminar o no, entre muy graves o leves, y que se utiliza principalmente para situaciones de extrema gravedad, porque necesita una clasificación inmediata. Los modelos más utilizados son en el primer triage. ¿Dónde se realizaba el primer triage? En la zona de impacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los que se pueden utilizar? Los modelos START o el SHORT, que sale andando, habla sin dificultad, obedece órdenes, respira o taponar hemorragias. Luego tenemos el modelo tripolar, que se basa en la clasificación ya sea un poquito más diferente, que es graves, leves o muertos, y se trata de evacuar a aquellos que puedan caminar. Entre estos métodos está el META, que es el modelo extrahospitalario de triage avanzado. Luego está el tetrapolar, que es la clasificación más utilizada en el primer triage o básico o el triage avanzado, utilizando los colores para diferenciar los heridos. Ahí ya tenemos el color negro, el rojo, el amarillo y el verde, que ustedes conocen. Y por último, el modelo pentapolar, que es en el ámbito hospitalario, en donde se tienen diferentes colores según la gravedad de los pacientes. Ahora, no solo se toma este parámetro de la polaridad, también en algunos casos hay triage o hay modelos según las lesiones, y se van a clasificar en 3. El modelo lesional, el funcional y el mixto. En cuanto al lesional, se aplica en función de la gravedad de las lesiones. El funcional en cuanto al estado del paciente, cómo se encuentra el paciente, no por las lesiones. Y el mixto, que hay una combinación tanto de las lesiones como de la función. Y aquí están lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? El sistema START, respiración, circulación y estado de conciencia. También este es un ejemplo del pentapolar, que es en el ámbito hospitalario. Esta es la norma de atención para el seguro, eso es del 2018, y ustedes pueden observar que es un triage médico quirúrgico. Hay 5 colores. Recordar que estas modificaciones, o cada institución puede hacer modificaciones, ya sea leves o dependiendo de la necesidad o características de la atención que brinda. Y en este caso hace la aclaración de que estos niveles tienen modificaciones de expertos institucionales en el área, ¿verdad? Se pueden acomodar a las necesidades de la institución tomando en cuenta algún otro triage de base. Y ahí ustedes tienen el nivel 1, 2 al 5, los colores, cuáles son las características y cuál es el tiempo de atención. Esto puede aplicarse tanto no solo a emergencias, también a la consulta normal. Este es otro ejemplo del triage hospitalario, que aquí ustedes ven no hay 5 colores, solo son 3, porque es un triage gineco-obstétrico. Y las características y cuál es el tiempo de atención. Aquí está el otro, que es el META, el modelo extrahospitalario de triage avanzado. Y ustedes tienen todo el flujo de atención o de clasificación para poder realizar con el paciente, criterios de valoración quirúrgica precoz y criterios de alta prioridad para esta clasificación, los 3 colores que se tienen, de los 4, perdón. Bien, ahora ya pasando a, bueno, ya más o menos ya la última parte, no la última parte, pero sí, ya pasamos de la mitad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los niveles de priorización. Ahora recuerden que si bien los lineamientos lastimosamente no se actualizan de manera tan frecuente, vamos a tomar estos, creo que son, si no me recuerdo, el 2018, que es el triage o los niveles de priorización que se utiliza en la red.
Y esto categoriza de mayor a menor complejidad como prioridad 1, 2 o 3. Entonces, ¿cómo funciona este triage? Ahí ustedes van a realizar 3 clasificaciones. Si observan, es diferente a los que se mencionaron anteriormente. Ahora, la prioridad 1 son aquellos que amenazan la vida, hay riesgo de pérdida de una extremidad u órgano. Se incluye en esta categoría el paciente con dolor intenso. Para el caso de aquí importante de pacientes pediátricos, se toma aquellos con signos de emergencia que requieran tratamiento inmediato. ¿Cuáles son los sinónimos? Puede que yo les ponga un caso y yo no utilice prioridad 1. Puedo utilizar los sinónimos como extrema urgencia, máxima urgencia, debiendo ser identificado con etiqueta roja. Y este amerita una atención inmediata y aquí está el tiempo de atención. Entonces, si yo en un caso les pregunto, colóqueme la prioridad que se le va a dar al paciente, ¿qué me van a poner? Prioridad puede ser 1, 2 o 3, porque yo le estoy pidiendo prioridad. Si yo les digo, dígame qué etiqueta le va a colocar al paciente. Entonces ustedes ahí sí me van a decir, etiqueta roja, amarilla o verde. Entonces, para que no se vayan a confundir. Luego tenemos la prioridad 2, que hay un paciente con estabilidad ventilatoria, hemodinámica y neurológica, cuyo problema no presenta o representa un riesgo de inestabilidad o complicación. En el caso del paciente pediátrico, son aquellos con signos de prioridad, lo que indica que debe dar prioridad en la fila para ser evaluado y tratado sin demora. ¿Cuáles son los sinónimos? Y ahí establece que se identifican con etiqueta amarilla. Y la atención es de 60 a 120 minutos. Y la prioridad 3 es paciente con estabilidad sin riesgo evidente de inestabilidad o complicación inmediata. Para este caso, los pacientes pediátricos no tienen signos de emergencia o de prioridad y por lo tanto no son casos urgentes. Ahí están los sinónimos y la etiqueta es verde. En este caso establece que el paciente, dependiendo del motivo de consulta, puede ser referido a primer nivel de atención para la atención según los lineamientos. Y se establece que es más de 2 horas para la atención. Ahora, ¿qué parámetros van a utilizar ustedes? Aquí les establece cuáles son los criterios de signos vitales para personas adultas y cuáles son los rangos normales. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar los signos vitales, si estos entran o no en el rango normal. Ahora sí establece importante que si los valores se encuentran fuera de los límites normales, son considerados prioridad 1. Sin embargo, es importante no tomarlo aislado. Si ustedes tienen un paciente con signos vitales fuera de lo normal, pero a nivel del cuadro clínico no ven tal vez algún compromiso hemodinámico, respiratorio, entre otros, no es solo la alteración de los signos vitales un parámetro para clasificarlo como prioridad 1. Tienen que hacer una correlación con el cuadro clínico que presente. Ahora, estos lineamientos establecen por sistemas cuáles van a ser esas patologías o cuadros o síntomas y signos que se van a considerar como prioridad 1, 2 o 3. Y ahí va por sistema nervioso, sistema cardíaco, respiratorio y pues todos los sistemas que bajo qué situaciones o qué condiciones es una prioridad 1, 2 o 3. Ahora, para efectos de evaluación, solo se tienen que enfocar en aquellos que son de lesiones, porque en este caso también toma en cuenta aspectos de, por ejemplo, medicina interna, como por ejemplo aquí reacción alérgica con compromiso ventilatorio. Entonces, en este caso puede o no tomarse como una lesión en sí, o principalmente, por ejemplo, aquellos que dicen herida penetrante, quemaduras, hipotermia. Si fuese hipotermia, ¿qué tipo de lesión es en cuanto a su clasificación? Térmica por frío, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y así sucesivamente ustedes se van a enfocar solo en los que son lesiones o que son quirúrgicos. Por ejemplo, tal vez no quirúrgicos, pero aquí está quemadura solar, por ejemplo, grado 2 o 3. Puede ser también que es prioridad 3. Eso solo es del sistema tegumentario. Luego ustedes van a ver acá, por ejemplo, síntomas neurológicos. En algunos sistemas hay más que en otros para tomar en cuenta. Por ejemplo, prioridad 1,
trauma de cráneo en paciente anticoagulado hemofílico, trauma penetrante en cráneo, trauma de columna con déficit neurológico, trauma de cráneo con pérdida del estado de alerta, y pues esos son los que ustedes van a tomar en cuenta para efectos de evaluación. Por ejemplo, allá en prioridad 2 menciona cefalea intensa del paciente, no es una lesión de causa externa, entonces van a omitirlo. Y así sucesivamente con los diferentes sistemas que ustedes van a ver en la guía. Aquí, por ejemplo, sistemas musculoesqueléticos, fractura, amputación traumática, deformidad en articulación con dolor intenso, fracturas múltiples, traumas de cadera, politraumatismos, entre otros. Síntomas oculares, por ejemplo, cuerpo extraño, más úlcera, trauma ocular químico o físico, entre otros. Y pues ya el ejemplo, ¿verdad? Si se les pregunta, a ver, ¿qué se me está durmiendo? Vaya usted, léame el caso. ¿Sí? Posterior a la ocurrencia de una explosión de un tambo de gas en la cocina de un restaurante, usted es parte de un equipo de respuesta de emergencia que al llegar al lugar del suceso, al abordar a la persona encargada, le comenta que ya se ha podido extinguir el incendio. Pero según informes del personal de bomberos, se encuentran 4 víctimas en el interior del restaurante, por lo que usted procede a realizar el primer triage. Siguiendo el orden establecido, la primera víctima que se encuentra es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, está consciente, el cual presenta una quemadura que abarca la totalidad de la cara anterior, del tórax y el abdomen, y a su vez presenta quemadura que abarca la totalidad de la región de la cara y el cuello anterior, que compromete la vía aérea. Refiere dolor intenso y se observan ampollas de diversos tamaños en todas las regiones quemadas y piel eritematosa. Paciente presenta múltiples heridas, la primera a nivel del tórax, de aproximadamente 7 centímetros, poco profunda y poco sangrante, con bordes irregulares. Presenta presión arterial de 90/60 milímetros de mercurio, pulso de 100 por minuto y 28 respiraciones por minuto. Según la clasificación del triage, se cataloga como rojo. Mete la vía aérea, ¿verdad? Entonces ustedes ahí tienen que, si bien pues tienen múltiples lesiones, tienen que evaluar la más severa dentro de todas las que presenta, porque esa es la que se va a tomar como prioridad para la clasificación. Ahora, si se les pregunta, según la clasificación del triage, usted lo cataloga. No estoy pidiendo prioridad ni etiqueta, entonces puede ser cualquiera, prioridad o etiqueta. Entonces pueden ser prioridad 1 o tarjeta roja. Ahora, luego les digo, según la fuerza exterior que las produce, ¿cómo se clasifica la lesión principal? Térmicas por calor, ¿verdad? Porque es la más severa de todas las que presenta. Entonces, térmicas por calor. Y así sucesivamente para que ustedes pues tómenlas como ejemplo. Ahora, ya en cuanto a la prevención de las lesiones o en la promoción, ¿cuál es el enfoque que le da la salud pública a todo este tipo de cuadros? El modelo de salud pública, para un enfoque científico de prevención, se ha aplicado una gama amplia de problemas, tanto no infecciosos como infecciosos, que son exitosos. Aunque muchas disciplinas científicas han impulsado la comprensión de las lesiones, la salud pública trae algo que ha faltado al campo, que es el enfoque científico multidisciplinario, que se dirige o orienta a identificar causas y factores de riesgo y modelos eficaces para la prevención. Ahora, en cuanto a la prevención, eso ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Los diferentes tipos: prevención primaria, secundaria y terciaria. En el caso de accidentes o siniestros viales, continuando con el más frecuente, ¿qué sería una prevención primaria? Primero, ¿en qué consiste una prevención primaria? En evitar que suceda el siniestro, ¿verdad? Ok, entonces en el caso de los accidentes, ¿qué sería una prevención primaria? Pues las recomendaciones: no manejar bajo estado de ebriedad, asegurarse que el vehículo esté bajo adecuadas condiciones, que los frenos funcionen, que los cricos funcionen, entre otros, ¿verdad?
prevenir la lesión. Ahora, en cuanto a la prevención secundaria, ¿en qué consiste? Sí, en que en dado caso, cuando ya se presente la lesión, que la lesión no sea tan grave. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser medidas para evitar que ya en sí el accidente o el siniestro no sea tan complicado para el paciente? En prevención al paciente. Bueno, ya vamos a ver eso, pero ¿qué más? No, estamos hablando de prevención, eso ya es tratamiento, ¿sí? Prevención. ¿Cómo o a través de qué medidas podemos prevenir que las lesiones en los accidentes sean más complicadas, por lo menos complicadas? El uso de casco, ¿verdad? Por ejemplo, si es siniestro, el uso de casco. Dado un accidente, el casco va a disminuir la severidad o la gravedad de las lesiones que pueda presentar. De igual forma, asegurar que las bolsas de aire funcionen, el uso de cinturón de seguridad. ¿Y la tercera a qué se refiere? ¿La prevención terciaria? Rehabilitación. Y en este caso, ¿cuáles podrían ser? No rehabilitación, pero tratar de evitar que se presenten secuelas, ¿verdad? O rehabilitación. ¿Cómo cuáles? ¿O qué estrategias o qué tipos de prevención? ¿Sí? ¿Cuáles serían? En el caso de accidentes. Sí, ahí se les mencioné. La secundaria, lo que ustedes ya mencionaron correctamente, el uso de bolsas de aire, cascos, superficies de seguridad de patios de recreo. La prevención terciaria es la evitar reducir las consecuencias de la lesión una vez que esto ya haya ocurrido, como saber identificar los centros de trauma más frecuentes, más cercanos, perdón. Recuerden que la atención y el tiempo es importante para la prevención de las secuelas. Igual, la coordinación de los servicios médicos para la atención, integración de los servicios de rehabilitación para reducir el deterioro y, bueno, entre otros. Ahora, dentro de estos hay una forma de abordar este tipo de prevenciones que es la matriz de Haddon. En este caso, toma en cuenta que las lesiones implican 3 factores principales, que son la persona lesionada, el mecanismo de lesión y el entorno en el que se produce. De igual forma, hay 3 fases durante las cuales la lesión y la gravedad se pueden modificar, que esto vendría siendo la prevención. Pero aquí se llaman prevención la fase pre-evento, el evento y posterior al evento, que podría decirse que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y aquí les coloca un ejemplo, siempre tomando en cuenta la prevención de accidentes de tránsito. Las recomendaciones pre-evento van a depender si están orientadas al anfitrión, al vehículo o al ambiente, que son la persona lesionada, el mecanismo de lesión y el entorno en el que se produce. Entonces, en pre-evento, por ejemplo, en cuanto al anfitrión, tenemos que se evite el uso de o el consumo de bebidas alcohólicas. En cuanto al vehículo, que funcionen adecuadamente los frenos. Y en cuanto al ambiente, que esté, por ejemplo, adecuadamente rotulado, que hay límites de velocidad, que tengan cercas, por ejemplo, si hay áreas donde son montañas o es un barranco, que tenga las medidas de contingencia necesarias para evitar el accidente. Luego tenemos durante el evento cuáles son las recomendaciones orientadas al anfitrión, el uso de cinturones de seguridad, como ustedes ya lo mencionaron. En cuanto al vehículo, el despliegue de la bolsa de aire y el ambiente con barreras de absorción de impacto para que cuando se dé el accidente o el siniestro no sea de mayor gravedad. Y tenemos posterior al evento al anfitrión, atención entregada por el espectador, al vehículo, la evaluación de las características del vehículo que puede haber contribuido al evento, y el ambiente, un acceso al sistema de trauma, por ejemplo, que sostengan, por ejemplo, si son calles o carreteras, que sea un adecuado, que esté en adecuada condición para poder hacer un traslado adecuado, valga la redundancia. Y, por ejemplo, así como ustedes pueden observar diferentes campañas
en cómo usar arnés o ropa reflectiva, no sobrepasar en medio de vehículos, ya tomando en cuenta lo que les mencionó su compañero, y siempre manejar a la defensiva con precaución, evitar maniobras de riesgo. Un buen casco puede salvar la vida. El arnés o ropa reflectiva, ¿qué sería? El anfitrión, el vehículo, el ambiente, y es pre-evento, evento o post-evento. Pre-evento, anfitrión. El sobrepasar, ¿qué es? Sí, puede ser P, ¿hacia quién? ¿Es al vehículo o es al anfitrión? Se está hablando en sí de las características del vehículo que van a disminuir que el accidente sea tan grave, o se le está dando la recomendación a la persona que maneja, a la persona, ¿verdad? Manejar a la defensiva, ¿qué es? Pre-evento, evento, anfitrión, automotor, ¿qué más? Puede ser pre-evento también, al anfitrión. ¿Y el casco qué es? No es evento, siempre pues al anfitrión, ¿verdad? Para que ustedes logren identificarlo. Y por lo tanto hay 4 elementos de la prevención de lesiones. La prevención de lesiones puede ser dirigido a factores humanos como problemas de comportamiento, vectores de la lesión o factores ambientales, que es lo que vimos anteriormente. Y la prevención de lesiones abarca educación, aplicación, ingeniería y economía. Ahora, ¿en qué consisten estos 4? La educación, pues en sí, la educación en cuanto a las consecuencias, en cuanto al conocimiento de las leyes, de los diferentes tipos de lesiones o secuelas que se pueden orientar en sí, la información. La aplicación se va orientada a que si se establecen programas, lineamientos o estrategias, estas se apliquen verdaderamente y se logre o se intente el cumplimiento de esto, ¿verdad? Por ejemplo, manejar con el límite de velocidad adecuado, el uso de las medidas de protección. La ingeniería se refiere a que todas estas nuevas tecnologías que puedan servir en función o que sean útiles para la prevención de las lesiones, sean pre-evento, evento o post-evento, se puedan aplicar o implementar en todos los países independientemente del nivel socioeconómico. Y en economía, bueno, esta bibliografía menciona que se recomienda que se den incentivos económicos para promover que las personas cumplan con aplicación y ingeniería. Sin embargo, ustedes conocen que en ciertos países eso no es viable. Y la educación es la piedra angular de la prevención de las lesiones, que es lo más importante. Ahora, ¿qué tenemos para el desarrollo de un programa de prevención de lesiones? El enfoque de salud pública, lo que ya mencionamos anteriormente, que son 5 pasos. Analizar los datos que se tienen, en este caso en una comunidad en donde ustedes se encuentren, construir coaliciones locales, comunicar el problema, desarrollar e implementar actividades de prevención de lesiones y evaluar la intervención en cuanto a si esta está funcionando, la forma en la que se está implementando, aparte de cumplirse, se está dando resultados. Ahora, ¿cuál es entonces este método de los 4 pasos? De otra forma o esquematizada de forma diferente, tenemos la vigilancia, pues cuál es el problema, en donde se reúnen los datos de magnitud, características, el grado de las consecuencias, el problema si es un ámbito o algo local, nacional, o si es una problemática internacional. La identificación de los factores de riesgo, que son las causas del problema, los factores ya sea que aumentan o disminuyen la susceptibilidad individual ante esta problemática, y analizar de qué manera se podrían modificar estos factores. El tercer paso sería el desarrollo y evaluación de las intervenciones, que aparte de el diseño, implementación, supervisión y evaluar si estas verdaderamente previenen el problema a partir de la información que se recoge en paso 1 y 2. Y el cuarto es la implementación o cómo se lleva a cabo, en donde se disemina la información sobre la eficacia de las intervenciones y ver pues cuál es, evaluar también en la relación costo-efectividad de lo que se está estableciendo. Otro esquema que presenta esto es lo mismo, ¿verdad? Definir el problema,
a través del sistema de vigilancia, identificar las causas o los factores de riesgo y protección, el desarrollo y evaluación de las intervenciones y posteriormente la implementación de programas y diseminación partiendo del problema para dar una respuesta. Y por tanto, la prevención apunta a identificar las formas de evitar que las personas cometan actos violentos y de impedir que ocurran aquellos sucesos generados de lesiones no intencionales. Se logra mediante la eliminación o la reducción de las causas subyacentes o factores de riesgo. Los objetivos de la prevención de la violencia y las lesiones son similares a las de otros programas de salud pública, así como, por ejemplo, si ustedes tienen los programas de prevención de VIH, SIDA, malaria, pues esto también se toma en cuenta. Ahora, ¿qué otro problema de salud pública puede estar involucrado en el desarrollo o cómo se está dando la problemática de los siniestros viales o la violencia? ¿Qué otro? Importante que se podría decir que ha tenido, tal vez siempre se ha presentado, pero ha tenido un auge posterior a la pandemia. ¿Qué otro problema de salud pública que principalmente está afectando poblaciones jóvenes o en edad productiva? Más o menos orientado a la ansiedad, los problemas de salud mental. Ustedes han observado que hay muchas, o las problemáticas de salud mental pueden ir de la mano con situaciones de violencia, sean violencia interpersonal, violencia de otros tipos, violencia de género. De igual forma, intolerancia al momento de conducir. Ustedes, no sé si han visto videos, ¿verdad? De que hay personas que porque tal vez peleen el carril, pierden el control, golpean al otro vehículo o se bajan, tratar de discutir entre otros. Entonces, muchas de estas situaciones también son o tienen influencia por problemáticas de salud mental, que en este caso tal vez no, como ustedes saben, no se tiene tal vez un abordaje adecuado por la demanda, ya sea la cantidad o la falta de personal para la atención de esta problemática. Bien, tomando el ejemplo, lo que sucedió en el día, creo que si fue ayer o antier, con la rastra en la calle de los Próceres. Eso es segunda vez, ¿verdad?, que sucede, ya pasó una vez durante el día. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son algunos ejemplos de prevención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, que ustedes llevarían a cabo, sea en anfitrión, ambiente o automotor? Vale, la evaluación de los vehículos, ¿qué sería? O mantenimiento. ¿Sería pre-evento, evento o post-evento? Puede ser pre-evento. ¿Y eso orientado al anfitrión, al automóvil o al ambiente? Ok. ¿Qué otra medida? Puede ser también las infraestructuras, si hay necesidad de estructuras de contención, por ejemplo. ¿Qué más? Velocidad máxima también. ¿Qué otros? Horario de circulación, pueden ser también orientados a que tal vez no se vea adecuadamente, si necesitan alguna infraestructura que se asegure que haya una reducción de la velocidad en este tramo. O sea, hay que tomar en cuenta cuando ustedes observen alguna, en este caso, tipo de problemáticas, tomar en cuenta cuáles pueden ser las estrategias para mejorar o disminuir el riesgo. Y por tanto también tenemos que en cuanto a la prevención de la violencia y las lesiones, el sector de salud suele estar en posición de coordinar o al menos facilitar dichas intervenciones intersectoriales. De igual forma, el papel del sector de salud en relación con los demás sectores puede variar en función de la problemática específica al que está dirigida la prevención. Por ejemplo, en el caso, que mencionamos anteriormente del accidente de tránsito, ¿cuáles creen que el rol recae principalmente sobre el sector salud o cuál sería el sector que tiene que tomar las medidas preventivas? Puede ser BMT, ¿qué otro? O seguridad vial, ¿qué más? En general, pues ustedes pueden colocar ahí que son otros sectores, ¿verdad? Específicamente dependiendo de las opciones que tengan, que también pueden dar respuesta a estas prevenciones. Como les mencionamos, el caso de envenenamientos, incendios, ahogamientos o caídas, también se tiene el papel de responder
con coordinación, implementación y supervisión de la respuesta. Para casos de lesiones por violencia o colisión de tránsito, el papel del sector de salud abarca funciones de dirección, como prevención de suicidios, promoción y evaluación para el caso de las leyes en contenido de alcohol en sangre, mientras que la frecuencia, función de las funciones de los ministerios de Justicia, Criminal y Transporte, principalmente en la implementación. Ay, permítanme terminar. Ya vamos a terminar, vaya. Solo para explicarles en sí, o sea, solo para colocarles ya lo que se les va a evaluar. O sea, sí entiendo que tal vez la clase se me larga, pero también, o sea, respeto, ni siquiera he terminado para explicarles cómo les va a evaluar y ustedes ya se van a retirar. Entonces, ¿qué se les va a evaluar? La clase, aparte de las diapositivas, como les mencioné, el problema es que dependiendo de la fuente que ustedes consulten, hay mucha clasificación, entonces nos vamos a limitar a la clase. Y de esto, agregarle los lineamientos, porque ahí están todos los cuadros en cuanto a las lesiones y qué prioridad le van a dar dependiendo del sistema. Entonces son de los lineamientos técnicos para realizar el triage en hospitales de la RIS, de la página 18 a la 34, que es donde se encuentran estos cuadros.